hace rato, pero más nervioso ahora, porque es momento de la prédica. Y me han tocado dos capítulos muy buenos, pero que tuvimos que trabajar mucho también. Llegamos al cuarto sermón en la serie del libro de Job. El título para el sermón de hoy: Job responde a sus amigos y apela a Dios. Sería la segunda parte del sermón que comenzamos anteriormente. La otra parte fue el discurso, el primer discurso que lo abrió Elifaz. Entonces ahora Job le responde a Elifaz, pero no solamente a Elifaz, sino a todos los amigos, a los cuatro que estaban ahí, pero también apela a Dios. Vamos a ver en esta mañana el capítulo 6 y el capítulo 7. Job responde a sus amigos y apela a Dios. Las experiencias de pérdida y de sufrimiento de Job son épicas. Usted sabe lo que es épica, ¿verdad? Algo que, ¿verdad?, parece como estos héroes, ¿verdad? Como que están fuera de la realidad. En un sentido son épicas porque sufría siendo un hombre piadoso. Y en la filosofía de los hombres, los buenos no sufren. Los que sufren son los malos, los que se olvidan de Dios. Esos son los que sufren. Por lo tanto, es incomprensible tanto a Job, en primer lugar, como a sus amigos, que Job, siendo un hombre bueno, un hombre piadoso, un hombre que tenía a Dios en su vida, esté sufriendo con esa magnitud. Y para el colmo, entonces no había como una explicación lógica. Pero los amigos de Job también eran únicos, porque tratando de explicar teológicamente por qué un hombre piadoso, por qué un hombre de Dios, por qué un hombre espiritual, un hombre que sigue al Señor, sufría tanto, lo que hicieron fue que perdonen la palabra, lo agitaron de discursos para probar su tesis de que el sufrimiento es la cosecha ineludible del pecado propio. Ciertamente en la Biblia hay casos cuando Dios castiga, ya sea con enfermedad o hasta con la muerte o alguna otra cosa, el pecado propio de las personas. Pero esos son otros casos. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿cómo se debe sentir el enfermo, en este caso Job, al darse cuenta que sus amigos no tienen la razón? Porque ellos vienen con su discurso y el primero arranca diciendo: Job, tú estás cosechando lo que sembraste. ¿Tú has visto que el justo se pierde? No. Los que se pierden, los que sufren, a los que Dios castiga son los malos. Así que revísate. O sea, este primer discurso viene a acusar a Job de que se revise algo malo, pecaminoso hay en su vida, porque de otra forma no hay una explicación. ¿Por qué la tragedia, el dolor y la enfermedad tan intensa llegó a su vida y de esa manera? La pregunta es: ¿cómo se siente el enfermo al darse cuenta de que sus amigos no tenían la razón en lo que estaba diciendo? ¿Cómo ha de sentirse el enfermo al descubrir que ellos no entienden su situación y sobre todo que no había compasión, no había misericordia en sus discursos? En el capítulo 6, Job interpela a Elifaz y por extensión a todos los demás amigos que vinieron a verlo. Lo interpela por ese discurso errado, por ese discurso equivocado, por esa teología equivocada. Y en el capítulo 7 apela a Dios y le expresa su esperanza de que intervenga, ya sea para matarlo o por lo menos para mitigar su dolor. Pero definitivamente sus amigos estaban equivocados. Así que comenzamos viendo en el capítulo 6 la respuesta de Job a Elifaz en primer lugar, pero por extensión a todos sus
amigos. Les dice básicamente tres cosas. La respuesta de Job a Elifaz y a sus amigos en este capítulo son fundamentalmente tres cosas, les dice. Primero, ustedes no entienden la magnitud de mi sufrimiento. No. Ustedes no están entendiendo la magnitud de mi sufrimiento. Y Job desea, en primer lugar, que sus quejas y sus sufrimientos pudieran ser pesados como se pesan los alimentos, como se pesan las cosas de este mundo en una balanza, para que ellos entendieran que eso no pesa nada, que lo que realmente es grande, lo que él está sufriendo, lo que él está pasando, eso sí es grande. Si pudieran ponerse su sufrimiento por un lado y las cosas que ellos decían, se iban a dar cuenta que lo que él estaba pasando, su dolor, era realmente grande. Y en el versículo 1, 2 y 3, él dice así: ojalá pudieran pesarse mi queja y mi tormento y fueran puestos igualmente en la balanza. Pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. En la versión Reina Valera contemporánea, que voy a usar mucho en esta mañana, dice: si pudieran ponerse por un lado, en una balanza, ¿verdad? Una balanza tiene dos partes. Si pudiera ponerse por un lado mis quejas y por el otro lado mi tormento, ustedes verían que esto pesa mucho más que toda la arena del mar. Por eso mis palabras han sido sin ton ni son, dice esa versión. No sin ton ni son, sino que han sido habladas con premura, precipitadamente. Pero el hecho de que Job habló precipitadamente en el capítulo 3, maldiciendo el día de su nacimiento, fíjense, no maldijo a Dios, él maldijo el día de su nacimiento, y se quejó porque se sentía acorralado por un Dios que parece como que estaba ausente. No maldijo a Dios, pero está expresando su dolor en todo lo que dijo en el capítulo 3. Fueron palabras precipitadas, él lo reconoce. Fueron palabras precipitadas, pero no pecaminosas. No fueron pecaminosas, no fueron palabras malas. Sus palabras en el capítulo 3 se justifican porque es un hombre que está sufriendo. Es un hombre que está bajo el ataque del dolor, de la enfermedad, de la pérdida de sus hijos, de la pérdida de sus bienes y de la pérdida de todo lo que podía representar el bien para un hombre. Pero sus amigos no entendían cuán grande era la angustia y el dolor que él estaba padeciendo. Mi mamá siempre decía un refrán que dice: el corazón de la auyama solo lo conoce el cuchillo. No sé si se dice eso todavía, pero es un dicho, ¿verdad? Un refrán que lo escuché muchas veces en mi casa. El corazón de la auyama solo lo conoce el cuchillo. Bueno, ese refrán significa que el que sufre es el único que conoce la magnitud de su dolor. Usted no le ha pasado que usted le dice a otra persona con dolor: tú eres miedoso, que llorando por un dolor, y el otro le dice que tú no sabes cómo es que me está doliendo a mí. Yo soy el que sé lo que me está doliendo. Bueno, más o menos esta es la situación que está viviendo Job. Ustedes no saben lo que yo estoy sufriendo. Ojalá pudiera mi tormento y mi queja y mi dolor pudieran pesarse para que ustedes vieran qué grande es la cosa. Ahora, es cierto que nadie, a menos que haya pasado por una experiencia semejante, puede entender la magnitud del sufrimiento del otro. Y a veces, con todo y eso, de que uno pase por una experiencia parecida a la que otro pasó, a veces la magnitud del sufrimiento del otro, aunque es parecida a la mía, es mayor. Y entonces yo puedo entender más o menos porque pasé por lo mismo, pero en ese caso tal vez a él le está pasando, pero con más intensidad que lo que me pasó a mí. Y entonces uno cree que entiende lo que le está pasando, pero se queda corto en entender realmente lo que el otro está pasando. Por haber pasado uno una experiencia parecida, uno tiene, ¿verdad?, cierto grado de capacidad para entender, pero a veces aún con eso
nos quedamos cortos. Pero, por el otro lado, la empatía y la solidaridad moral debería ser suficiente para compadecerse uno del que está sufriendo y hablar con cierto, por lo menos con cierto cuidado delante del enfermo o al enfermo. Y debería ser suficiente para que él entendiera que uno está tratando de entenderlo y de consolarlo y de animarlo. Pero en el discurso que Elifaz tiró en el capítulo anterior, ¿verdad? Y lo que vienen después, Job se dio cuenta que no, esta gente no me está entendiendo, esta gente no tiene compasión de mí. De alguna manera él se dio cuenta que sus amigos secundaban el discurso de Elifaz. Y le dijo, no, ustedes no saben. Ojalá lo que yo estoy pasando se pudiera pesar en un peso para que ustedes se den cuenta que esto es grande, lo que estoy sufriendo. La segunda cosa que Job le dice a sus amigos es, ustedes no entienden mi amargura. No solamente que ya le dijo, ustedes no entienden la magnitud de mi sufrimiento. Ahora le dice, ustedes no entienden tampoco mi amargura. Ustedes no saben la amargura que yo estoy pasando en este momento. Capítulo 6, versículo 4 hasta el 7. En esos versículos, Job se describe como el blanco en quien Dios está clavando sus flechas envenenadas. No solamente flechas, sino flechas envenenadas. Y Job se ha bebido la amargura del terror de Dios. Cuando usted se describe como el blanco de todas las pruebas de parte de Dios, oiga, usted está sufriendo, usted está pasando por muchas cosas grandes. Y dice Job en el versículo 4 del capítulo 6, el Dios poderoso me ha clavado sus flechas y puedo sentir su veneno penetrar en mi espíritu. Los terrores de Dios me tienen asediado. Oiga, el lenguaje poético todo esto, pero quizás es la mejor manera de describir cómo se sentía Job. Job se sentía realmente que Dios estaba contra él, que Dios se había concentrado en él y solo en él. Y yo me pregunto, ¿no nos ha sucedido también a nosotros? ¿No hemos sentido también eso en algún momento en nuestra vida? Cuando llega la crisis, cuando llegan las cosas comienzan a salir mal, concluimos que Dios se ha ensañado contra nosotros y solamente contra nosotros, y que se ha olvidado de los demás mortales. Y uno dice, a Dios le cogió conmigo. Todo el mundo tiene una prueba, pero es una pruebita frente a lo que yo estoy pasando. Lo mío, esto sí es grande. Parece que Dios me mandó todas las pruebas grandes y todas juntas. Bueno, así se sentía Job. Dios se había enfocado en él y solamente en él, y lo que los demás estaban pasando, eso no era nada, eso eran cosas pequeñas. En los versículos 5 hasta el 7 del capítulo 6 en el que estamos, Job justifica sus quejas y se compara con el asno y con el buey, que no se quejan cuando tienen comida por delante, pero la comida que le tocó a Job fue una comida sin sabor y de sufrimiento, de dolor, y además de eso, el silencio de Dios, porque Dios estaba callado. Le mandaron a Job muchas cosas juntas y Dios no ha dicho nada todavía. Hasta el capítulo 40 y algo, no vamos a ver a Dios hablando. Todo el libro, Dios está callado y Job está hablando y se está quejando, y los amigos de Job mandándole fuego. Y dice el versículo 5, 6, 7 en la Reina Valera actualizada 2006, ¿acaso rebuzna el asno montés junto a la hierba? No, porque tiene hierba, tiene su comida ahí. ¿Acaso muge el buey junto a su forraje? ¿Se comerá lo insípido sin sal? ¿Habrá gusto en la savia de la malva? La del 60 dice en la clara del huevo, mi alma rehusaba tocarlos, dice Job, pero ellos son mi repugnante comida. Hay enfermos que, aunque están bien enfermos, cuando le llevan ese plato de comida, es verdad, que se comen toda su comida y todo bien, y disfrutan su comida y comen. Pero Job ni deseado comer tenía. Dice, la comida que me ha tocado es como insípido, como sin sal, como el gusto de la savia de la malva o la clara del huevo. O sea, no le sabía nada la comida, no le sabía nada ni la vida, porque estaba sufriendo
grandemente. De hecho, en los versículos siguientes, 8, 9 y 10, le expresó a Dios su deseo de que lo matara. Y le pide a Dios que lo mate. Dice, ese sería mi consuelo. Ese sería mi consuelo si Dios me mata. Pero para arreglar la cosa dijo, pero no he rehusado la voluntad de Dios. O sea, al final del versículo 10, para arreglar, eso es si Dios quiere. Si tú quieres, tú me mates y salimos de esto. Pero él dice, pero no me rehuso la voluntad de Dios. O sea, no vaya a pensar que es obligado. No hay duda de que el sufrimiento prolongado e intenso puede hacer que una persona se siente incapaz de lidiar con la vida y de caer en un vacío existencial y en una falta de esperanza. Pero mis hermanos, ese es el momento más peligroso de una depresión. Y a la vez es el mejor momento para nosotros necesitar o aferrarnos a una fe genuina en la soberanía y en la providencia de Dios. Ese es el momento. Ese es el momento. Si no nos aferramos ahí a la soberanía de Dios y a la providencia de Dios, ahí se pierde todo. Se pierde la esperanza y se pierde todo. La tercera cosa que Job le dice a sus amigos es que los descalifica. Dice, no, ustedes no están calificados para aconsejarme a mí. Porque lo que ustedes me están diciendo no me consuela. En los versículos 11 hasta el final del capítulo 6, o sea, hasta el versículo 30, Job se desahoga más profundamente que lo que se ha desahogado hasta ahora y descalifica a sus amigos. Y le dice, la palabra que ustedes me han traído, o sea, no me consuelan para nada. Dice el versículo 11, ¿cuál es mi fuerza para seguir esperando? ¿Y cuál es mi fin para seguir teniendo paciencia? O sea, es un hombre que está deprimido porque está sufriendo. No ve futuro para su vida. Dice, ¿cuál es mi fuerza para seguir esperando? Yo no tengo fuerza para esperar, ¿qué? ¿Y cuál es mi fin para seguir teniendo paciencia? O sea, el fin de este asunto, ¿cuál es? O sea, ¿cómo que va a terminar esta situación mía? No veía nada. El panorama estaba oscuro. Y hablando humanamente, Job se deprime. Dice, ¿qué razón tengo yo para tener paciencia? No veía futuro para su vida en ese momento. Ahora en los versículos 12 y 13 dice que su cuerpo no aguanta más y que no tiene fuerza para vivir y se queja de que los que lo pueden ayudar, entonces lo que están haciendo es matándolo con esos discursos. Imagínese usted. En los versículos 14 al 21 denuncia la ineficacia de los consejos que ellos le están dando. Lo comparó con los arroyos de agua en el desierto que las caravanas buscan para sobrevivir y cuando lo encuentran no hay nada de agua. Dice, así son ustedes. Así son ustedes. Así decepcionado se sentía Job de sus amigos. Ustedes vinieron a darme una palabra de aliento y entonces mira con lo que me salen. Eso es difícil. Versículo del versículo 15, el 19 hasta el 21, para hacer un resumen, dice, las caravanas de Temán y de Sabá buscaban agua y esperaban encontrarla, pero al llegar allí se quedaron pasmados. Se vio frustrada su esperanza de vivir. Así me han dejado ustedes a mí. O sea, ustedes han hablado cosas ahí, pero yo no encuentro ninguna palabra ahí que me aliente, que me sostenga. No hay nada. El agua que me trajeron, no hay tal cosa. Por lo común, un deprimido entiende el esfuerzo que uno está haciendo para ayudarlo. Por lo menos que sea un poquito, entiende que uno es lo que está tratando de ayudarlo. Pero Job se da cuenta que era muy evidente que ellos no lo estaban ayudando. Ellos lo que lo estaban era hundiendo. Sus palabras estaban enfocadas a acusarlo, no a consolarlo. Y en los versículos restantes, es decir, 22 hasta el 30, el último versículo del capítulo 6,
Job los reprocha con franqueza y les dice, y yo les he pedido a ustedes que vengan, dicho en dominicano, cuando yo les he pedido a ustedes que gasten sus recursos, que vengan a librarme de la violencia y que vengan a traerme cosas, yo no les he pedido a ustedes que vengan. Claro, lo dice de una forma poética, pero se lo estoy diciendo en dominicano. Yo no les he pedido a ustedes que vinieran. En el versículo 24 le pide que por favor le digan en qué él estaba equivocado. Y en el 30 le defiende su capacidad para discernir si hay algo malo en sus palabras. Dice el verso 30, ¿es que hay iniquidad en mi lengua? ¿O acaso no puede mi paladar discernir lo malo? Sí, porque todas esas palabras que Job dijo en el capítulo 3, ellos lo están criticando. Y él dice, si yo he dicho algo malo, díganme qué fue lo que yo dije malo. ¿Ustedes no creen que yo tengo capacidad para discernir qué cosa mala he dicho? Dice, no puede mi paladar discernir lo malo. O sea, yo también tengo sabiduría, yo también tengo entendimiento, yo también tengo el conocimiento y sé lo que estoy diciendo. Lo único que Job necesitaba era comprensión y amor, como necesita todo enfermo. Pero era evidente que estos amigos no le estaban dando ni comprensión, ni amor, ni consuelo para su enfermedad. Cuán decepcionante es alguien que pretende traernos consuelo, pero en lugar de ello nos trae decepción. El tercer punto y último, porque vimos el primer punto era el número 2 realmente, porque el primer punto fue el sermón anterior. El segundo punto era Job le responde a sus amigos. Ahora el tercer y último punto es Job apela a Dios. Y esto es el capítulo 7. En el capítulo 7 de pronto las palabras de Job se dirigen a Dios. Usando varias ilustraciones, diserta en cuanto a lo trabajoso de la vida y su brevedad. Yo me asombré porque en la versión Reina Valera 60 usa una palabra que es como muy dominicana, ¿verdad? Dice que la vida es una brega. O sea, una palabra como que lo usamos mucho nosotros. Pero yo quiero usar mejor la palabra trabajoso, que realmente eso es lo que significa, brega, ¿verdad? Hay dos cosas aquí. Job comienza a decir lo trabajoso que es la vida. ¿Cuánta brega da estar vivo? Y yo le puse aquí la futilidad de la vida. Aunque la palabra futilidad significa también como vanidad, como que uno trabaja mucho y como que no ve los frutos y uno afana y esas cosas. Bueno, Job afirma que la vida del hombre es una brega. Da brega estar vivo. Y la Reina Valera contemporánea dice, es duro trabajo la vida del hombre. Y tenía razón. Job no está equivocado, tiene razón. La vida no es un juego de billar, ni un mes gratis en un resort con todo pago, como mucha gente piensa. Este mundo, que es un mundo maldito por el pecado, abundan las calamidades, abundan los accidentes, abundan las enfermedades y la pandemia también. Abunda la maldad. Y desde la cuna hasta la tumba, toda la vida es una vida de lucha constante. Hay que levantarse diariamente a trabajar y a afanar. Uno se esfuerza para estudiar y hacerse el mejor profesional y luego hasta da lucha para conseguir un empleo. Y a veces consigue el empleo y no gana lo que te mereces. Y así uno podría describir muchísimas cosas que suceden en la vida. La vida es una lucha, es un problema, pero hay que vivirla y hay que trabajar y hay que afanar. Job compara la vida del hombre también con un empleado asalariado y también con un esclavo. Y dice, el primero, lo único que espera es el día de pago. El asalariado lo que espera es el día de pago. Y el esclavo lo que espera es el día de morirse para ser libre y descansar. Así compara Job la vida. Capítulo 7, versículo 1, la parte B, hasta el versículo 3. Nuestros días son como los de un jornalero.
Somos como los esclavos, solo queremos descansar. Parecemos asalariados, solo queremos que nos paguen. Pero en mi caso, dice él, ¿qué es lo que me ha tocado? ¿Cuál ha sido mi paga? Meses de sufrimiento y noches de miseria. No sabemos exactamente cuánto tiempo duró toda esta situación de Job, pero algunos estudiosos piensan que entre 9 meses y 12 meses, más o menos, duró esta situación de Job. Entre el capítulo 1 y 2, entre el capítulo 1 y 2, que ya lo estudiamos, y el capítulo 6 y 7, ya han pasado varios meses. Porque Job dice, lo que me ha tocado han sido meses de sufrimiento y noches de miseria. Las enfermedades azotan nuestros cuerpos y reducen nuestras capacidades físicas y mentales muchas veces. Y finalmente llega la muerte, porque la muerte es la paga del pecado. Y eso tiene que llegar. Entonces, así describe Job la vida. O sea, es un deprimido que está hablando. O en segundo lugar, Job habla de la brevedad de la vida. No solamente que un trabajo es estar vivo, sino que también la vida es breve. Dice, una cosa en la que todos los hombres estamos de acuerdo es que la vida es breve. Mire, 80 años o 90 años o los 969 años de Matusalén, eso es chin comparado con la eternidad. Comparado con la eternidad. Pero especialmente Job nos hace pensar en la brevedad de la vida. Y llega a decir en el capítulo 7, versos 7, 8 y 9, Dios mío, recuerda que mi vida es como un suspiro y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los que hoy me ven no volverán a verme. Como nubes que se van desvaneciendo son los que mueren. Del sepulcro jamás volverán, jamás vuelven a su casa. Los que se mueren no vuelven. Y le dice, ten compasión de mí, Señor. La vida es breve. Dentro de poco yo miré y no volveré. La brevedad de la vida contrasta con la inmensidad de la eternidad. Y es por eso que la Biblia nos advierte una y otra vez de la necesidad de buscar a Dios temprano y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque la vida se va en un santiamén, como decían por ahí. Por eso dice Isaías 55, verso 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo contó la historia. Algunos dicen que es una parábola, yo pienso que es una historia real. Jesús contó la experiencia de un hombre que partió a la eternidad y abriendo los ojos en el lugar de su condenación, rogó para que le enviaran predicadores a sus hermanos, para que supieran de la existencia de ese lugar en que él estaba. Y la respuesta que le llegó a ese hombre fue, a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. De aquí no se puede mandar a ningún predicador, los predicadores están allá. A Moisés tienen y a los profetas, óiganlo. Se estaba refiriendo a los escritos inspirados de Moisés y a los profetas. Hoy tenemos la palabra de Dios completa. No solamente lo que escribió Moisés y los profetas, tenemos también la vida y los sermones de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles. La Biblia entera, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la palabra de Dios. Lea la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Y nos dice, es tiempo de buscar al Señor. En tercer lugar, Job mira a Dios como un guardián, un vigilante de los hombres. Pero no un vigilante cualquiera, sino un vigilante que lo que está es mirándolo para mal, para cosas malas. Dice el versículo 13 al 19 que Job siente que Dios lo vigila constantemente y lo llama guarda de los hombres o vigilante de los hombres. Ni aún lo deja dormir, dice, que no lo deja dormir siquiera. Dice, si estoy despierto, es una zozobra estar despierto. Y si digo, me voy a la cama para dormir, me despierto de noche con terrores y pesadillas y cosas. Dice el versículo 13,
Cuando digo mi cama me consolará, mi lecho aliviará mis quejas, entonces me aterras con sueños y me turbas con visiones. Uno, imagínense, uno está enfermo y uno lo que quiere es dormirse para descansar y tampoco se puede dormir porque si se duerme, entonces lo que tiene es pesadillas. Y si está despierto, el dolor y la rascadera y todas esas cosas que tenía Job. Oiga, era difícil la situación de Job. Incluso le pregunta a Dios, ¿cuál es el interés que tú tienes conmigo? O sea, ¿por qué nada más conmigo? Tú me estás vigilando a mí nada más. Hay más gente. Suéltame, incluso le dice en un versículo. Dice 17 al 19. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Para que pongas en él tu corazón y lo visites todas las mañanas y a cada momento lo pruebes. ¿Cuándo apartarás de mí tu mirada y me soltarás, aunque sea para tragar mi saliva? Oiga, el hombre se sentía asediado, sentía que Dios era su enemigo, que Dios lo tenía ahí, que no lo soltaba. Y en su dolor y en su angustia, Job veía a Dios como un opresor, que había puesto su mano, su mirada y todo, su concentración en Job para asfixiarlo. Y dice, déjame que se traga mi saliva. Y finalmente, Job consideraba que tal vez había pecado. Vamos a suponer, tal vez he pecado. Y dice, si ese es el caso, que yo he pecado, como dicen mis amigos, dice el versículo 20, aunque haya pecado, si ese es el caso, ¿qué mal puedo hacerte yo a ti? Oh, guarda de los hombres. Oiga, qué interesante esta expresión. O sea, está bien, vamos a suponer que yo he pecado, como dicen mis amigos. ¿Y eso a ti qué te hace? ¿En qué te afecta eso a ti? Oh Dios, porque es a Dios que le dice guarda de los hombres. Bueno, por un lado, es cierto que nuestro pecado no afecta a Dios, por un lado. No afecta a Dios porque no afecta a su naturaleza. Dios sigue siendo santo. El pecador somos usted y yo. Que yo sea el más malo de los pecadores no afecta a Dios nada. El que se va para el infierno somos usted y yo, si no nos arrepentimos. Eso no afecta a Dios en nada. Su majestad, su grandeza, su santidad se quedan intactos. Lo que perdemos somos nosotros por nuestros pecados. Pero hay un sentido en el que nuestro pecado sí afecta a Dios. Porque Dios aborrece el pecado. Dios no quiere ver al hombre en su pecado, porque el pecado es la ruina del hombre. No solamente aquí sobre la tierra, sino también en la eternidad. Todo pecado es una ofensa infinita, porque Dios es infinito. Y no hay ofrenda, no hay un acto, no hay un sacrificio que compense justamente la ofensa infinita contra un Dios santo. No es lo mismo ofender a su hermano de carne y sangre en su casa que ofender a un rey. Pero tampoco es lo mismo ofender a un rey de un país o de una región que ofender a Dios. Es más intensa la ofensa. Ese abismo entre el hombre pecador y un Dios santo solo puede ser resuelto por Dios mismo. El hombre no puede. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo para ser el mediador entre Dios y los hombres, y llevó sobre sí los pecados de los hombres, porque ellos, es decir, nosotros, no podemos salvarnos nosotros mismos. En el versículo 21 parece que Job hace como una confesión, pero no lo es. Dice el versículo 21, capítulo 7, ¿y por qué no borras mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Pues pronto dormiré en el polvo, y aunque me busque temprano, no existiré. O sea, puede ser que mañana ya yo no esté aquí. Como yo me siento hoy, mañana quizás yo no esté aquí. Así que lo mejor que tú puedes hacer, Dios mío, es, si yo he pecado, perdóname ya, para irme en paz. Estoy tratando de decirlo, ¿verdad?, en nuestro lenguaje. Job siente que su muerte es inminente, y ante esa realidad quiere estar limpio y en paz con Dios para irse. Dios, si tú me buscas por la mañana, es lo más seguro que yo no voy a estar aquí. Así que, ¿por qué tú no me perdonas ahora mi pecado y mi rebelión? Job sabía que él no era limpio, que él era un pecador, igual que nosotros.
Y si hay alguna rebelión o maldad en él, y es la causa por la que el vigilante de los hombres ha puesto su mirada y su mano contra él, su única esperanza es que Dios lo perdone antes de morir. Y la única esperanza suya y mía es que Dios nos perdone antes de irnos, porque es la única manera de entrar en la presencia de Dios. Gracias a Dios que Cristo murió por nosotros para hacer posible ese perdón. Concluyendo, los sentimientos y las palabras de un sufriente pueden reflejar una realidad muy distinta. A veces los enfermos dicen cosas de acuerdo a cómo se sienten. Y Job asimismo dijo muchas cosas porque él se sentía mal. Pero Dios escuchó tanto a Elifaz como a un sufriente Job, que lo veía como un verdugo. Porque así era que Job estaba viendo a Dios, como un verdugo, como el guardián desde los cielos, que solamente estaba viéndolo a él, y solamente a él. Pero Dios escuchó el discurso terrible también de Elifaz, pero también escuchó las palabras de Job, aunque él veía a Dios como un verdugo. Ahora, el único verdugo de nosotros son nuestros propios pecados. Ese es el verdugo más grande, nuestros propios pecados. Y nosotros necesitamos una salvación personal por nuestros pecados propios. La salvación es una necesidad universal, porque la Biblia dice todos somos pecadores. Nadie puede decir que no ha pecado nunca, jamás. La necesidad es una necesidad para usted, para mí y para todos, porque todos, universalmente hablando, todos somos pecadores. Cada persona necesita el perdón de sus propios pecados, porque de otro modo el juez justo del universo no podrá más que condenarle perpetuamente. Si sus pecados no están perdonados en Cristo Jesús, el juez del universo, que es Dios, no tiene otra opción más que condenarle. La paga del pecado es muerte, dice la sentencia de Dios en Romanos capítulo 6, verso 23. Pero también dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el próximo capítulo y sermón escucharemos a Bildad, que dio un discurso corto, pero aunque era corto también era duro contra Job y le dijo muchas cosas difíciles. Vamos a llegar ahí. Pero ese Bildad siguió el mismo argumento de Elifaz, condenando a Dios. Fíjese que le dijo, si Dios mató a tus hijos, algo malo hicieron ellos. Así que, o sea, un hombre que está enfermo, que perdió sus 10 hijos de golpe, y que usted le salte con eso, imagínense. No fue poca cosa lo que Bildad le dijo a Job. Mientras tanto, mi amigo resuelve el problema hoy de sus propios pecados, viniendo al Señor Jesucristo, porque solamente en el Señor Jesucristo hay salvación. Venga y conviértase, como decimos, conviértase al Señor, conviértase en un discípulo de Cristo, sígale en espíritu y en verdad, y deje que Cristo sea su único Salvador. No son los que se sienten santos los que vienen a Cristo, son los que reconocen y se sienten y saben que son pecadores. Esos son los que vienen a Cristo y reconocen que Cristo es el único Salvador. Así que nuestra prédica, nuestra exhortación, nuestro consejo en el Señor es: venga a Cristo y reciba el perdón de Dios y la salvación en el Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque aún en medio del dolor y de palabras difíciles, a veces con poco juicio, que en nuestro dolor y enfermedad y angustia perdemos la objetividad, perdemos el juicio sano de las realidades eternas. Tú nos perdonas, Señor. Sabemos que Job, en medio de su dolor, dijo muchas cosas que a veces nos dejan pensativos.
Pero también sus amigos se fueron lejos con tantas palabras acusatorias. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes nosotros a tener una visión correcta por medio de tu palabra de lo que es aquellas cosas que Dios permite, aquellas cosas que la soberanía de Dios maneja y que nosotros no tenemos control sobre esta vida, pero Dios sí. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ver nuestros pecados propios también. Si hay en nuestro caso pecados propios que nos hacen dignos de juicio o de enfermedad o de alguna otra situación, que tengamos la capacidad también de ver nuestros pecados propios para pedirte perdón y para poner nuestro corazón y nuestra alma en paz con Dios desde el principio. Te pedimos por nuestros amigos que nos escuchan, que no han venido a los pies de Cristo, para que tú toques su corazón con esta tu palabra, para que ellos también reconozcan que tienen que poner su vida en la mano del Señor y ser salvos. Oramos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén.